estamos dispuestos, hermano, ¿verdad? Estamos dispuestos siempre para la obra del Señor. Quiero hablar en esta tarde, quiero darle la bienvenida a las visitas antes de predicar y especialmente a Gloria, ¿verdad? Que es parte de la familia de nosotros. Bienvenida, Gloria, ¿verdad? Bienvenida. Y así a todos los hermanos y amigos, si lo hay, bienvenidos. Quiero hablar acerca de la fe. Y quiero que abramos la Biblia en el libro de Hebreos. Capítulo 11. El versículo 1 va a ser el versículo central de esta tarde-noche. Aproveche porque no voy a predicar mucho, tal vez alguna media hora, si así Dios lo permite. Capítulo 11, versículo 1. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, a hablar acerca del versículo 1 de la fe, quiero hacer una introducción con una anécdota. Y cuenta una historia que dos niñas jugaban en el parque. Y ustedes saben cómo son los niños de inocentes. Y una le decía a la otra niña: yo tengo 5 lempiras, le decía. Y la otra le dijo: yo tengo 10 lempiras. Rápidamente la otra niña, la compañera, le dijo: ¿por qué mientes?, le dice. También solo tienes 5 lempiras, le dijo. Y la niña le respondió: no, le dijo, yo tengo 10 lempiras. Es que mi padre, le dijo, me ha dicho que cuando yo llegue a casa me va a dar otros 5 lempiras. Y por eso te digo que yo tengo 10 lempiras, le dijo. Esta historia tan sencilla y pequeña nos muestra lo que es la fe. Los grandes estudiosos de la Biblia dicen que la palabra más importante es la fe. ¿Por qué? En el mismo capítulo 11, leamos el versículo 6, que nos dice por qué es importante nosotros, ¿verdad?, tener esa fe como aquella niña, ¿verdad?, tenía la fe en que su padre le iba a dar 5 lempiras más.
Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero brevemente en esta tarde hablar sobre 3 cosas muy importantes que produce en nosotros la fe. Porque aquí, hermanos, estamos por fe. Aquí no vemos a Dios nosotros. Nadie ha visto a Dios, su santidad es tan grande. Pero cuando venimos nosotros a la casa de Dios, venimos con fe, creyendo que Dios está aquí. Yo quiero que usted cierre sus ojos y diga conmigo: Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Qué produce la fe en nosotros? Escuche bien. Cuando nosotros tenemos fe, primero, la fe en Dios a nosotros nos hace, escuche bien, descansar. Escuche bien. Nos hace descansar la fe en Dios. ¿Quién de los que está aquí no tiene dificultades? Yo siempre he dicho, la iglesia es como un hospital donde llega el enfermo. Unos dificultades de una forma, otros de otra forma, algunos de salud, algunos económicos, otros familiares. Tenemos dificultades día a día, confrontamos situaciones en la vida que no son fáciles. Pero la fe a nosotros nos hace, hermanos, descansar. Descansar. La fe en Dios. La riqueza más grande que nosotros podemos tener, hermano, es la fe. Escuche bien. Para poder confrontar las situaciones diarias que tenemos nosotros en la vida. La fe nos hace descansar. Veamos la epístola del apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice primera de Pedro 5, 7? Si usted no lo tiene, puede ver la pantalla. Dice el apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escuche bien.
Le decía a usted que la fe nos hace a nosotros descansar. Y dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad. Esa palabra ansiedad en el diccionario se puede describir como trabajo, se puede describir como fatiga, se puede describir como ansiedad también. Escuche bien, dice que echemos nuestras preocupaciones, echemos, escuche bien, nuestra fatiga, echemos nuestro estrés. Hay enfermedades, hermanos, que vienen por estrés. Le dice el médico, es puro estrés, le dice. Porque cargamos nosotros situaciones que a la postre nos enferman. Pero dice el Señor, descansen. Descansen. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuál es tu fatiga? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ansiedad? Cuando la fe nos llama a nosotros, hermanos, a descansar, a descansar. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros tengamos paz, hermanos. Que descansemos. Veamos la Biblia en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números ¿Por qué lo llevo yo al libro de Números? Ya le voy a explicar. Dice el número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Vaya conmigo, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, hay una coma, y pregunta, ¿y no hará? Él dijo, pregunta, ¿y no hará? Habló, pregunta, ¿y no lo ejecutará? Mire qué importante es este versículo con el tema que estamos tocando. Por favor, vayan conmigo. Le dije que la fe era para descansar. Vuelvo a repetir, le dije que la fe era para descansar. ¿Y a dónde lo quiero llevar yo? Es que usted debe de descansar en las promesas de Dios que están en su palabra. Vuelvo a repetir, usted debe de descansar en las promesas de Dios que están en su palabra. Porque lo que hoy estamos hablando, no estamos hablando de ningún político, de ningún escritor que escribió un libro. Estamos hablando de la palabra que vino del cielo. Escuche bien. Y dice, Dios no es hombre para que mienta.
Si algo está escrito aquí es verdad, hermanos. Y debemos de descansar en las promesas del Señor. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que si Dios dijo esto, así será, hermano. Si Dios en su palabra hay promesa que Él dijo, escuche bien, yo estaré con ustedes todos los días. Es porque Dios va a estar con nosotros siempre, hermanos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Usted debe descansar en las promesas del Señor. El hombre miente el ser humano. Los seres humanos fallamos. Le puede fallar su hijo, le puede fallar su padre, le puede fallar su pastor, le puede fallar su líder. Pero hay alguien que permanece para siempre. Hay alguien que es fiel con usted, que va a estar con usted todos los días, en la buena y en la mala, en la prosperidad, en la abundancia, en la escasez. Dios siempre va a estar con nosotros. Denle ese aplauso a Él, gloria a Dios. Debemos de descansar en el Señor. La fe en Dios nos ayuda a descansar. Número 2. Trato de no moverme cuando me emociono, ¿verdad? Un predicador acostumbrado a andar para aquí y para allá, ¿verdad? Pero número 2, continuemos, hermanos. Está poniendo bueno esto, ¿verdad? Yo siempre he dicho, en la casa de Dios hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Número 2. La fe nos ayuda a saber que Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Vuelvo a repetir. La fe nos ayuda a saber que Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Busquemos el libro de Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Dice el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y nos hace una pregunta este versículo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Solo ahí podíamos predicar toda una noche con esa pregunta, con esa interrogante. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El hombre y la ciencia
tiene sus limitaciones. Hay cosas difíciles para el ser humano que él no puede hacer. Podemos poner unos ejemplos también en esta tarde. Por ejemplo, un médico hace hasta donde él puede, pero después de que una persona muere ya no se puede hacer nada. Hay cosas que el hombre no puede hacer, pero Dios pregunta y dice: ¿habrá algo difícil para mí? A través de la Biblia nosotros encontramos que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Era imposible para un hombre llamado Moisés, un hombre que fue criado en Egipto y después llegó a ser un pastor de ovejas y después llamado por Dios, y se encuentra frente a un mar que humanamente nadie lo podía abrir y que un pueblo se encontró temeroso, con miedo, porque pensaron: aquí vamos a morir. Y Dios le habla a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Extiéndela sobre el mar, le dice Dios. Los grandes estudiosos de la ciencia han tratado de distorsionar este gran acontecimiento. Pero este es algo real que sucedió. Aquel hombre, escuche bien, no era una vara que tenía mágica, no. Era esa vara que cargaban los pastores para apacentar ovejas. Escuche bien, Dios de cosas sencillas hace cosas grandes. Escuche bien, Dios de lo que no es hace las cosas para que sean. Escuche bien, así es Dios. Donde no hay nada, Dios construye cosas maravillosas. Y con aquella vara sencilla le dijo: extiende tu mano sobre el mar. Y el mar se divide. Muchas veces cuando yo voy a travesía me toca ir a traer un hermanito un poquito más allá, donde el hermano Rómulo, donde se mira toda la inmensidad del mar, y yo digo: Dios mío, le digo, ¿con qué Dios nosotros le servimos? Un Dios grande. El mar se dividió, hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia que Jesús llegó donde Marta y María, y estaba la gente lamentándose, y aquel amigo de Jesús llamado Lázaro ya había muerto, tenía 4 días. Escuche bien, ¿quién va a querer sacar una persona que haya muerto, que había tenido 4 días, a tal grado que le dijeron a Jesús: ya lleve ese cuerpo? Jesús llegó a la tumba de su amigo Lázaro y sencillamente Jesús le dijo: Lázaro, le dijo, sal fuera, le dijo. Aquel cuerpo, aunque estaba podrido, escuchó la voz del Creador del cielo y la tierra, de la vida y de la muerte, y escuchó la voz, y dice la Biblia que al instante Lázaro salió. Por favor, no me diga que le explique eso, porque eso solamente Dios lo puede hacer.
porque no hay nada difícil para Dios. Levanta tus manos conmigo en esta noche. Cualquier cosa que sea difícil, díselo: Señor, aquí yo la pongo en tus manos. Descanso en ti en esta tarde. Dile al Señor: descanso en ti, en tus promesas, y creo lo que tu palabra dice, que no hay nada difícil para ti, Señor. Yo en esta tarde, Padre, declaro que tu mano de sanidad se pasa sobre este lugar, se pasa sobre este altar en esta tarde, Padre, y porque para ti, Señor, no hay nada difícil. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y como último, primero debemos descansar. Segundo, saber que para Dios no hay nada difícil. Y tercero, tenemos que aprender a vivir la fe. ¿Qué es aprender a vivir la fe? Abramos la Biblia en Mateo capítulo 15. Estamos terminando, aterrizando ya. Versículo 22. Mateo capítulo 15, versículo 22. Vaya conmigo. Y dice la Escritura: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Detengámonos ahí un momento, porque allá hay una gran riqueza. Les dije yo que la fe, tenemos que aprender a vivir la fe. Escúchenme lo que les voy a decir. La fe es probada como el oro. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me entiendan, por favor, y me escuchen. Voy a terminar. Si decimos nosotros que tenemos fe, la fe tiene que ser probada. Escuche bien. Y esta mujer que la Biblia habla en el versículo 22, es una mujer que no es de la región, es una cananea. Pero una mujer que tiene fe. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y se acerca a Jesús clamando. Y clama a Jesús. Volvamos al 22. ¿Están conmigo? Y decía aquella mujer: Señor, Hijo de David. ¿Por qué decía Hijo de David? El hermano Toledo hace poco nos habló de la descendencia, de ahí venía
Jesús, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero se acerca aquella mujer con fe, que era lo más importante, la riqueza más grande que aquella mujer llevaba, era su fe delante del Señor. Escuche bien, y ella gritaba y clamaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 23. Primer obstáculo: Jesús no le respondió palabra. Como dije, ¿qué dice la Biblia? Jesús no le respondió palabra. ¿Sabía que muchas veces el Señor guarda silencio? En otra ocasión voy a predicar el silencio de Dios. Y dice que los discípulos se acercaron y le dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. Otro obstáculo. Los discípulos no querían saber de esa mujer, que molestaba. Número 24. Jesús le respondió y le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro obstáculo. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mire cómo esta mujer va, los obstáculos los va superando. Se postra ante el Señor y el Señor, socórreme. Versículo 26. Le respondió Jesús y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Otro obstáculo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, hermanos, cuando encontramos obstáculos, nos volvemos atrás? Porque de repente experimentamos ese momento también del silencio de Dios. Escuchen bien. Pero aquella mujer, venían los obstáculos y así venía ella iba cruzando los obstáculos. Por último, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fueron palabras de Jesús. 27. Y ella dijo: sí, Señor, le dice, estamos bien. Pero le dijo: Señor, pero aún los perrillos, le dijo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire qué palabra de mujer. Los que tienen perros saben, hermano, ¿verdad?, que los perritos, cuando nosotros estamos comiendo, están allá abajo para que uno, mire, le eche un bocadito. Y la mujer no se ofendió. Está bien, le dijo. Pero mire qué respuesta la que le dice al Señor: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está bien. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, le dice, grande es tu fe, le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora. Escúchenme algo para terminar. Usted nota que eso que hace Jesús no fue donde la muchacha y fue a orar por ella. No. Note bien la Biblia lo que sucede. Sino que cuando aquella mujer le contesta al Señor humillada y le dice: sí, Señor, está bien, yo soy como ese perro, ¿verdad? Que está ahí a la mesa esperando esta migaja. Ella se humilla porque ella sabe que era el único que podía, escuche bien, hacer algo por su hija. Cuando Jesús escucha la respuesta de aquella mujer, le dice: oh mujer, grande es tu fe, le dice. En la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento solo encontramos 2 pasajes de la Biblia donde Jesús exalta la fe de una mujer y de un hombre. Una es a través de esta mujer. Mire que lo que dice, le dice Jesús admirado, le dice: mujer, grande es tu fe, le dice. Aquella mujer no podía, escuche bien, ella se acercó a Jesús con fe, escuche bien. Y como le decía, la fe lo puede todo. Y eso movió el corazón de Jesús, de aquella mujer que aunque era cananea, pero la mujer se acercó con fe, hermanos. Aquel hombre que iba a la casa de Jairo, Jesús cuando iba a la casa de Jairo, ¿verdad? También un hombre de fe, le dijo: solamente cree, le dijo el Señor. También otro hombre principal que su criado, ¿verdad?, también estaba agonizando, y Jesús le dijo estas palabras: no soy digno de que entres en mi casa, le dijo, solamente di tú la palabra y mi criado sanará, dijo. Y Jesús dijo estas palabras: aún en Israel, le dice, no he hallado tanta fe, le dice. Quiero terminar con esto. Yo no tengo 5 billetes ni 5 lempiras. Tengo 10, tengo 15, tengo 20. Tengo miles de promesas en la palabra de Dios. Escuche bien. Y esto me hace descansar que tengo un Dios todopoderoso y que para Él, hermano, no hay nada imposible. Que Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu situación. Escuche Dios, escuche bien. Para Dios no hay nada imposible. Póngase de pie en esta noche. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Levante sus manos. Dios está aquí. Todo es posible al que cree. Gloria a Dios. Sí, para Dios. ¿Alguien quiere descansar en el Señor? Puede pasar. Todo es posible. Tal vez se ha sentido cargado por una enfermedad. Tal vez se ha sentido cargado por alguna situación adversa. Se moverá. Dios bendiga las vidas que van pasando. ¿Quiere descansar en el Señor? Es difícil. Dios bendiga las vidas que van pasando. Descansa.
Sus promesas nos traen descanso. Le a creer hoy las montañas por la fe se moverá por su poder. Dile nada es difícil para Levanta tus manos y dilo: nada es difícil para Dios. no es posible al querer hoy las montañas por la fe se moverá por su poder. No se canse de decirlo, nada es difícil para Dios. Todo es posible a creer por las montañas, por la se moverá por su poder. Di conmigo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Descanse en el Señor. Cristo, oh Cristo, tu presencia es sano. Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia me sanó. Cristo, Cristo, Descansa en Él. oh Cristo, Descansa en sus promesas que son fieles. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia me sanó. Diga, Gracias, Señor. Hoy confiamos en tu promesa. Levante sus manos. Levante sus manos sobre mi vida, declarando sanidad. Para Dios no hay nada imposible. Ore por mí. Gloria a Dios. Yo necesito también de sus oraciones. Dígale al Señor: pasa tu mano, Dios. Quema, Dios, toda bacteria, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro mejor médico, Señor. Extiendes, Dios, tu mano de poder. Yo creo que en tu casa hay sanidad, Señor. Tú sabes que nada me va a detener para predicar tu palabra, Señor, para alabar tu nombre, Dios. Yo creo que en tu casa hay sanidad, Padre. Y yo pido, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo pase, Señor, sobre mi cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza, Padre. La fe lo puede todo, Padre. Pasa sobre cualquier enfermo aquí también en esta tarde, Padre. Gracias, Jesús. Al Cordero. Gracias, Jesús. De Dios. Hosanna, Hosanna,
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Guarde silencio, levante sus manos. Guarde silencio. Los instrumentos cesen, por favor. Guarde silencio y levante sus manos. Ahí está la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Descansa, descansa, descansa en el Señor. No te cargues. Echa tu ansiedad. Presencia de Dios, tú estás aquí. Dios tiene cuidado de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué linda la presencia de Dios. Qué linda la paz de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas volarán, se moverán por su. Dile una vez más, oh, nada es difícil para Dios. Díselo a Él. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas se moverán por su poder. Dele un aplauso a Él, al Rey, por su presencia. Aleluya. Gracias, Jesús.